Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bienvenidos a este séptimo webinar de la serie Modelos Innovadores de Atención Primaria en Salud en Colombia, auspiciado por la Iniciativa para el Desempeño de la Atención Primaria en Salud, PHCPI, el Banco Mundial y Salud Derecho. Soy Luis Gabriel Bernal, del equipo facilitador de PHCPI y Banco Mundial, y profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario en Bogotá. Una bienvenida a quienes están conectados desde diferentes lugares de Colombia, otros países de América Latina y el resto del mundo. Pueden acceder al servicio de traducción simultánea a través del icono de traducción ubicado en la barra inferior de la plataforma Zoom. Allí pueden seleccionar el idioma de preferencia. Este webinar también se está retransmitiendo en directo en el canal de YouTube de Salud Derecho. Esta sección quedará grabada para efectos académicos y podrá ser consultada en el sitio web de Salud Derecho. Esta serie de webinars hace parte de las actividades desarrolladas dentro de la comunidad de práctica denominada Modelos Innovadores de Atención Primaria en Salud en Colombia, a la cual los invitamos a registrarse a través del sitio web www.saludderecho.net. Allí encontrarán información sobre eventos, publicaciones, recursos técnicos sobre atención primaria en salud y los productos de aprendizaje generados a partir de esta serie de webinars. Todo lo que aquí se discute se está poniendo en productos de aprendizaje que pueden ser de su mayor utilidad en su diario y cotidiano trabajo. También encontrarán las grabaciones de los mismos y las presentaciones de los conferencistas. En el chat encuentran el vínculo de Salud Derecho, a través del cual pueden registrarse. Hoy nos convoca un tema muy interesante sobre políticas en atención primaria en salud e innovación. Pero antes de comenzar, quiero darle la palabra a Manuela Villar. Manuela Villar es especialista en salud de la práctica global de salud, nutrición y población del Banco Mundial, y ella trabaja actualmente con la Iniciativa para el Desempeño de la Atención Primaria en Salud del Banco Mundial, y los esfuerzos que se hacen a través de esta comunidad de práctica son auspiciados por el Banco Mundial y en cabeza de Manuela y de Jeremy Bailard. Manuela quiere referirse un momento frente a estos esfuerzos que viene adelantando PHCP y el Banco Mundial en Colombia. Así que Manuela, bienvenida y te doy la palabra. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por su participación hoy. Creo que vamos a tener una sesión súper interesante como todas las que hemos tenido. Solo quería mencionar rápidamente que algunos de ustedes puede que hayan visto una comunicación sobre la iniciativa para el desempeño de la atención primaria en salud que salió esta mañana. Se comunicó ya públicamente que la iniciativa como colaboración entre las organizaciones de UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud, de la Fundación Bill y Melinda Gates, del Fondo Global, Results for Development y Ariadne Labs, ha llegado a su fin. La colaboración se está finalizando porque hemos cumplido como iniciativa unos objetivos de coordinación a nivel global en la medición de la atención primaria en salud. No obstante, la razón por la que quería mencionar esto es porque el Banco Mundial se va a mantener todas las funciones de la iniciativa y va a mantener el trabajo que estamos haciendo en los diferentes países, incluyendo, claro, a Colombia. Entonces, lo que eso quiere decir específicamente para esta reunión que estamos teniendo en este momento es que estas sesiones de intercambio de conocimientos se van a mantener. Al menos hasta ahora las tenemos planeadas hasta el final de junio del 2023. Entonces, ojalá que podamos seguir nuestras conversaciones y seguir aprendiendo juntos en los próximos varios meses.
Muchas gracias a todos y espero escuchar unas presentaciones maravillosas hoy. Muchas gracias. Manuela, muchas gracias por este importante anuncio. Bueno, en el contexto de la discusión actual sobre el tipo de sistema de salud y políticas sectoriales más convenientes para el país y la necesidad de fortalecer la atención primaria en salud como estrategia efectiva para asegurar acceso, calidad y equidad en salud y en consideración a su contribución a la justicia social, nuestro webinar de hoy se centrará en las innovaciones que se requieren en el planteamiento e implementación de políticas de atención primaria en Colombia. Les recuerdo que los micrófonos estarán desactivados hasta el inicio del panel final, momento en el que se abrirán y podrán levantar la mano para participar o hacerlo vía chat. Desde ya pueden hacer sus preguntas y comentarios a las intervenciones de los conferencistas a través de esta función. En este momento le doy la bienvenida al doctor Carlos Iván Heredia Ferreira, director territorial de salud del departamento de Caldas, quien amablemente dirigirá unas breves palabras de apertura del evento. El doctor Heredia es especialista en salud ocupacional, desarrollo gerencial y seguridad social. Fue asesor del Ministerio de Trabajo en la Dirección General de Riesgos Laborales, jefe del Departamento de Riesgos Laborales y gerente de la ARL Positiva. Él también lo tenemos aquí en la apertura porque se va a presentar más adelante una experiencia de atención primaria en el departamento de Caldas. Así que es un honor contar con su presencia, doctora Heredia. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, doctor. Antes es para mí un privilegio que me permitan compartir unas palabras con ustedes en este evento tan clave y tan de actualidad. Saludo para todos los panelistas, para todos los asistentes. Déjenme contarles que este es un momento muy interesante para la salud en el país porque seguramente van a llegar unas decisiones. Doctor Heredia, ¿usted podría abrir su cámara, por favor? Ahora sí. Sí, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Gracias, sí, señor. Les estaba compartiendo que es un momento interesante porque es un momento que exige de mucha capacidad de innovación, de receptividad y de amplitud mental frente a las necesidades y a las herramientas con las que debemos abordar el sistema de salud que actualmente nuestro ministerio pues está en vías a modernizar. Digamos que la APS se constituye en una herramienta fundamental, algo así como una columna vertebral. O definitivamente los factores determinantes de la salud se deben intervenir no solo intersectorial, sino con medidas transectoriales y medidas que se dirijan y que estén en el territorio, en los territorios. Claramente exige una voluntad política y una decidida participación de la gobernación, como en este momento lo hace nuestro gobernador, el doctor Luis Carlos Velázquez, y todo el equipo de la Dirección Territorial, porque esta APS no solo es una columna vertebral, es como una espiral que va ascendiendo en medidas de intervención y que convierte en cada uno de los territorios en un escenario propio para que la voluntad política de cada uno de los alcaldes, de cada uno de los entes que participan, pues confluyan y realmente hagan una intervención a estos determinantes. La ministra Corcho ha presentado uno de los varios puntos de lo que serán la actualización o la modernización o la reforma a la salud, en donde claramente la prevención en el territorio con esos equipos altamente resolutivos van a ser fundamentales. Y estos equipos no son más que la traducción práctica o el equipo operativo de esa conceptualización que es la APS. De tal manera que yo les agradezco mucho a nombre de nuestro señor gobernador del departamento de Caldas. Gracias, Norberto, gracias, doctor Gerson, gracias a los panelistas que van a participar
y que sea un evento muy enriquecedor y en lo posible que se produzcan ideas que podamos transmitirle a nuestra ministra para que sean consideradas o que sean tenidas en la cuenta para esta reforma a la salud que actualmente se está construyendo. Muchas gracias, adelante y buenas tardes para todos. Señor secretario de Salud, muchas gracias por haber sacado un tiempo. Sabemos que está de vía en el aeropuerto, pero demuestra la importancia que usted transmite a esta comunidad de práctica de fortalecer las acciones de atención primaria en el territorio, como lo ha hecho el Departamento de Caldas. Y efectivamente este es un espacio para compartir ideas, para pensar sobre qué podemos hacer nuevo para cambiar y en este caso posicionar, mejorar la atención primaria en nuestro país. A continuación tendremos la intervención del doctor Jonathan Hammond. Él es investigador de la División de Salud Poblacional, Investigación en Servicios de Salud y Atención Primaria de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Manchester en Inglaterra. El doctor Hammond ha centrado su investigación en la implementación y promulgación local de la Política Nacional de Salud en el Sistema de Salud inglés y actualmente trabaja en la evaluación de las redes de atención primaria en el Reino Unido. Debido a la diferencia horaria no le fue posible conectarse al evento, pero muy amablemente preparó un corto video sobre el diseño e implementación de una política nacional de redes de atención primaria en salud en Inglaterra. Esto también quedará disponible en el sitio web Salud Derecho, así que los invito a observarla. Gracias. Hello, thank you very much. Thank you very much Muy buenas tardes por la oportunidad de hablar con ustedes hoy acerca del diseño y la implementación de una política nacional sobre la atención primaria en salud, PCNs en inglés, APS en español. Yo soy un investigador de la Universidad de Manchester y soy el jefe de la división de investigación del sistema de salud y hemos implementando una evaluación de 3 años de la red primaria de salud, de la atención primaria de salud. Y el trabajo que estoy haciendo es más un vistazo general de las PCN o APS, como hacemos. Nuestra investigación es del dominio público. Y con esto dicho, yo solamente quiero hacer unas salvedades con todo lo que de nosotros como las salvedades que queremos hacer. Y no estamos hablando a nombre de ningún ministerio del país. Este es el vistazo general. La agenda primero son las circunstancias acerca de la creación y las características de las APS o PNCs en inglés. Luego las metas que tienen las APS. Luego las estructuras de las APS y las maneras de cómo pueden componerse. Y ese sitio dentro del sistema más amplio de salud y luego los arreglos de financiación y por último, qué es lo que hacen en la práctica y entonces mirando aquí las clasificaciones de los servicios, las responsabilidades y sobre la respuesta de COVID-19. Entonces, para hablar acerca de lo que son las APS, es útil realmente hablar acerca de lo que es ser un médico general. Entonces, en Inglaterra, ser médico general se refiere a todos los servicios, atenciones primarios en salud con médicos generales, y que tenemos muchos años en ese sistema. Y la mayoría de los médicos practicantes generales son un negocio independientes y tienen un contrato con el gobierno a través de este ente representativo. Y los pacientes se vinculan al listado de dónde están los médicos generales y reciben los lugares donde deben recibir atención del médico general y para ver cómo ingresan al sistema de salud y cómo figuran ahí. Así que las APS son grupos de médicos generales practicantes que han aceptado trabajar colaborativamente y proveer algunos servicios a su población. Entonces ahí la intención era cubrir grupos de 30,000 a 50,000 pacientes, pero realmente sus tamaños varían mucho. Hicimos un trabajo sobre eso muy tempranamente en nuestra evaluación y ahí se vio que la distribución es amplia, menos de, pero muchos de estos
son mayores. Entonces, For la política PCNs starts really with the long-term plan, con el which was plan published a by largo NHS plazo England que la in publica 2019. o bueno, PH, That set out plans to PCN bring general practice of care Inglaterra, to que work at sería la APS de scale. Inglaterra, Working at y scale is trabajando not en a escala, new realmente phenomenon no for general es un practice in fenómeno para England. los There have been médicos generales en various Inglaterra. Ha habido policy-driven distintas políticas, initiatives to iniciativas encourage para animar scale ese learning, tipo de trabajo but I think a it's fair to escalas, pero say yo that creo que es PCNs justo have decir que las taken this PCNs o APS further se están llevando further than más y más previous a mayores attempts niveles have de los in the past. impactos que han So tenido the policy was announced anteriormente. Entonces by la política NHS England lo in anunció January 2019, and the majority of HNS Inglaterra, que es el Ministerio de participants Salud de last Inglaterra, month y decided ellos to decidieron que join that iban a network. vincularse And to do a this, la they had to red sign up de to PCN o a APS network y van a ad-hoc tener contract. unos This is an contratos ad hoc para contract adicionarlos a which the las reglas, BT have perdón, a la red with the government, y with the con un state. contrato de los médicos And generales y these en emerging estas networks redes had to emergentes tenían que produce a producir formal una collaboration colaboración formal agreement o un between acuerdo members. entre sus They had miembros to y appoint a tenían que clinical nombrar un director, director clínico and they y had to be tenía que approved estar by NHS aprobado por England. And the timeline for this NHS process was quite Inglaterra short. y So un tiempo realmente applications had to muy be breve. submitted by the middle of Y para May mayo del 2019, 2019 and then PCNs went live in July en eso that year. APS salieron en vivo. One Entonces, una important thing cosa to note importante is que, that que notar PCNs are es not que las formal organizations. PCNs no son una entidad Some have now formal. decided Realmente, to become muchas, limited companies algunas se and han decidido formalize, convertirse but there's en no limitadas y uno requirement realmente and no signing sabe up to the de network cómo se contract firman estos doesn't contratos y come with entonces any no viene legal solidity ninguna to the network solidez legal themselves. dentro de la red. And this has certain Esto implications that tiene ciertas I will touch on implicaciones later. con las cuales yo quisiera entrar en detalle más. So one of the Uno de main los selling points principales for puntos de PCNs was PCN that es ir a taking part tomar las would mean partes de esto y que access to tener funding acceso a for financiación additional roles in primary para care, papeles such as adicionales en cuidados pharmacists adicionales, and physiotherapists. farmacias, And there's also an y también investment había in impact un fund, fondo de inversión whereby y de impacto donde networks las are redes financially rewarded recibían for hitting recompensas certain por targets. cumplir So, for metas. Por example, ejemplo, the percentage of the population that el received flu porcentaje vaccination. de la población que terminó And it's vacunándose se les important to daba un bono, y understand that the entonces es importante majority tener of acceso que la additional mayoría de esos funding fondos for general adicionales para practice esas is now prácticas being adicionales funneled está through siendo PCNs, canalizadas a través de which is PCNs, probably part of que the reason probablemente es that so parte many de la practices razón de decided por to qué sign muchos up. médicos generales decidieron vincularse a esta red. Entonces, estas APS, y entonces hablando de las metas de las APS, nosotros miramos con sumo cuidado las metas que ellos tenían para las APS en nuestro trabajo y nos dimos cuenta que esas se podían organizar como entre tres grupos generales. Y algunas veces los distintos generadores de políticas que eran bastante, con bastante influencia tenían distintas ideas acerca de realmente lo que fuera central a su misión de las APS y enfatizaban distintos aspectos de ellas. Y también es importante reconocer que configurar un conjunto muy amplio de estas redes puede hacer que las cosas sean más fáciles para las distintas partes interesadas para que compraran en la política y ayudar a animar a estos miembros. Pero también crea espacios para que algunas personas se sientan decepcionadas cuando empiezan a hacer las cosas porque quizás no coincidía muy bien con lo que ellos pensaban que iban a tener que hacer. Y esto vuelve al concepto de pensar qué es lo que cada cual cree que es una APS. Y entonces, básicamente, lo que hacía era una voz para recuperar lo que era la práctica de un médico general o hacerla más sostenible. Muchos médicos generales pensaron o asociaron las APS con esta meta en particular. Así que esto implica, pues, mirar internamente a recursos de lo que es ser médico general. Y esto está en el contexto de los retos alrededor de la fuerza laboral, la carga laboral y muchas prácticas generales se han sido sobrecargados significativamente de tener que entregar demasiados servicios y se veía que las APS sería manera de ayudarlos a ellos a cumplir esos retos a través de estas metas adicionales y algunos de los fondos adicionales que teníamos ahí en la red.
El segunda meta, realmente aquí tenemos la gestión de esto y su colaboración. Y esto es PCN como un medio de trabajar con otras organizaciones más allá de lo que es la práctica general en un área en particular y realmente tratar de entender qué pasos se deben tomar colaborativamente para tratar de mejorar la salud de la población y reducir las inequidades en salud. La tercera meta realmente la establecimos para lo que es un médico general, porque este iba a ser un vehículo para los médicos generales que transmitirían una voz unificada y para representar sus intereses en los niveles dentro de sus sistemas, especialmente en los nuevos sistemas integrados de salud. Y ahí hay unos aspectos en particular al hacer todo esto, cuando uno tiene un grupo de profesionales y de negocios independientes que se ven muy distintos y quizás tengan distintas expectativas y necesidades. En esta diapositiva lo que queremos mostrar realmente es unas estructuras potenciales que las APS pueden tener y cómo están ubicadas dentro de sistemas. Entonces los diagramas aquí en la izquierda, aquí que tienen dos ejemplos de PCMs que han escogido organizarse de unas maneras o los modelos que la parte de arriba realmente es una práctica, digamos, plana de APS y por eso es que la responsabilidad es incluido lo que es emplear a las personas se comparte entre miembros, pero realmente una práctica o médico general se depende de un trato. La otra es un proveedor de necesidades que un practicante tiene un contrato con la red y también si es un denominador pagador y entonces ahí tenemos distintas combinaciones de estos modelos y eso es lo que tenemos la tendencia de ver en nuestros sitios que empezaron a mezclar lo uno con lo otro según se necesitaba. El diagrama en el lado derecho demuestra cómo las APS se supone que encajan en la estructura del sistema del Ministerio de Salud de Inglaterra, HNS, y las maneras de cómo se integran las distintas tareas y mirar cómo es que estos niveles se relacionan los unos con los otros en términos de representación, rendición de cuentas, y realmente está desclasificado y muy probablemente no varía mucho entre sistemas también. Entonces, siguiendo aquí del papel y su financiamiento, esta tabla muestra distintos, digamos, canales de ingresos que realmente es importante para mirar aquí. Lo importante es que muchos de estos realmente llegan de distintas redes y en áreas de distintas porciones de servicios que dan. Realmente hay un debate un poco más amplio que se debe llevar a cabo acerca de la eficacia de estos sistemas y la espera hasta que reciban tratamientos y si se ajustan al propósito, pero obviamente esa es una discusión muchísimo más amplia. Entonces esta tabla se captura de un ensayo que publicamos donde consideramos que cuáles eran las fuentes de financiaciones dentro del marco de las APS y cómo esas ayudan o impiden realmente las ayudas y sus calidades. Entonces, ahí encontramos que las políticas para estos mecanismos no van muy lejos en respecto a todo esto, y primordialmente porque la creencia que uno se piensa aquí de los PCM que nosotros distribuimos internamente, pero hay poco realmente en los distintos mecanismos para ayudar a atender las potenciales inequidades que hay dentro del sistema. Ahora, hablando de las actividades de las APS, y realmente lo que se espera que ellos entreguen y que es lo que han estado haciendo. Entonces, los contratos de las redes proveen prácticas y entregan realmente unos servicios adicionales. Y aquí tienen las distintas especificaciones que son centrales para nosotros, pero muchas de estas se demoraron o se alteraron debido a el arribo del COVID-19, la pandemia. Entonces, además de esos servicios y esas especificaciones, uno tiene que proveer un acceso de horas extendidos a todos los pacientes que están registrados en las APS, de tal manera que todos los pacientes en todas las redes se les provee citas probablemente de las horas estándar
Y cuando llegó la pandemia, los APS realmente estaban, en particular esos miembros que no habían trabajado antes, pero era muy común que muchos no habían trabajado los unos con los otros y hay una desarticulación y nosotros vimos unas redes que proveían una estructura para un apoyo práctico y un apoyo emocional. Y eso fue particularmente en cosas como asegurar equipo de protección personal y también tener hot homes o lugares ahí que buscaban realmente atender a a los pacientes COVID-19 positivos, pero también hubo muchas reuniones de redes que ayudó a la gente a manejar con todos estos estreses y qué era lo que estaba pasando durante esa época. Las APS tuvieron un papel clave en el cronograma de vacunación, la distribución de las vacunas y la mano de obra, pero el trabajo que tuvieron que hacer con veces fue bastante inequitativo en muchas oportunidades y unos individuos ciertamente cargaron mucho más peso y mucha más sobrecarga de trabajo que los recursos que se les proveyó para desempeñarse. Así que ese es solamente un vistazo muy breve de todas las actividades. Primero, hay que pensar en términos de resumen y para tratar de pensar todo, es importante de anotar que las APS en sí no son una entidad jurídica. Y esto crea algún tipo de ambigüedad potencial cuando se trata acerca de cómo mantener la red y que responda por sus respectivas tareas mediante los médicos generales y los incentivos para participar e involucrarse son bastante fuertes. Hay muchos practicantes que quieren estar ahí, pero realmente la estructura de la red significa que el tener una participación continuada puede representar una tensión política que se mantiene en ello. Finalmente, sin tratar de establecer una red de ayuda, realmente demostró ser muy útil en el contexto de COVID-19 porque sí había una red de apoyo, pero a pesar de que esto facilitó mucho la colaboración local, también ha sido muy reactivo, donde las consecuencias de todo esto para los prospectos de PCA se volverían establecidos como redes y difícil de mezclar y cómo ponerlos dentro de un sistema mucho más amplio. Y eso aún sigue siendo bastante incierto y algunas personas van a necesitar un poquitico más de investigación en el futuro. Con esto, muchísimas gracias a todos por escucharme y si tuvieran algunas preguntas o comentarios, por favor, aquí están mis datos de contacto y pueden encontrar más información sobre nuestro trabajo y nuestro reporte final en todos estos enlaces que tenemos abajo. Y espero que hayan disfrutado mi presentación y disfruten del resto de esta sesión. Muchísimas gracias de nuevo. Definitivamente, la conformación de redes de atención primaria en salud resulta una política innovadora actualmente a nivel global, definitivamente para Colombia. Debe tener una relevancia hoy en un momento en que hablamos de integración de servicios de salud en lo vertical, pero cómo podemos hacer eficiencias, maximización de recursos a nivel horizontal, aprovechando las capacidades que hay a nivel territorial de los diferentes prestadores de servicios de salud en lo que se refiere a atención primaria. El doctor Hammond resaltó elementos tales como la complementariedad de servicios, la facilidad para organizar servicios de acuerdo a las necesidades poblacionales, la distribución misma de los recursos humanos en salud que a veces se hacen deficitarios en ciertos territorios, pero que podrían suplirse de alguna manera a través de la unión de varios centros en el mismo territorio, incluso eficiencias en la distribución de dineros. Seguro, detalles adicionales al respecto nos dará la doctora Pinto en su presentación, pero en este momento quiero pedir que nos dispensen, por favor, doctora Pinto, porque el doctor Norberto Sepúlveda también, por citación que se le hizo al Departamento de Caldas, a la Dirección Territorial, al Ministerio de Salud, debe tomar un avión y por ello
pues vamos a darle la palabra primero al doctor Sepúlveda. Muchas gracias, doctora Pinto, por la flexibilidad, y gracias al doctor Sepúlveda por sacar ese espacio para compartirnos tan interesante y exitosa experiencia que sabemos existe en el departamento de Caldas, que es sobre la atención primaria social. Lastimosamente, el doctor Bermond, quien fue uno de los artífices de esta política en su paso por la Dirección Territorial de Salud, pues no nos pudo acompañar por una situación de calamidad familiar de último momento, pero el doctor Sepúlveda, quien es actual subdirector de Salud Pública de Dirección Territorial de Salud de Caldas, optómetra, especialista en Administración de Salud y magíster en Gestión de la Calidad en Salud, nos va a ilustrar sobre esta experiencia que puede ser digna de también extender a otros territorios. Entonces, doctor Sepúlveda, muchas gracias y la palabra es suya. Buenas tardes, doctor Bernal, doctora Pinto y todos los participantes. Muchas gracias, doctora Pinto. Qué pena me le adelanté, pero lo que dice el doctor Bernal es cierto. Estamos un poquito alcanzados de tiempo. Entonces, la idea es contarles a ustedes, mostrarles a ustedes qué ha hecho Caldas, qué está haciendo Caldas en este momento y cuál es la idea que tenemos o la idea que tiene Caldas con respecto al tema de APS. Que la idea es que a partir de este momento, siempre que hablemos en Caldas de APS, no estamos hablando de atención primaria en salud, sino estamos haciendo referencia a la atención primaria social. Perdón, ¿están viendo mi pantalla? Sí, lo vemos, doctor Sepúlveda. Perfecto. Entonces, como les decía, esto es una experiencia exitosa que se está dando en el departamento de Caldas e inició más o menos desde el año 2013. Desde el año 2013 se empezó a evaluar la necesidad de hacer una visión, de tomar una visión diferente con respecto a la atención primaria en salud, porque realmente los determinantes en salud no son de salud necesariamente. Entonces, se hizo una evaluación de realmente qué era lo que deberíamos en el departamento evaluar para impactar directamente en nuestros temas de salud. Entonces, se evidenció que para impactar en la situación de salud de los individuos, de las familias y de las comunidades, e incrementar el bienestar de los habitantes, pues que pensemos que ese es uno de los planes, de uno de los pilares de los planes de gobierno de todos los gobiernos, valga la redundancia, se identificaron necesidades y prioridades para reorientar un programa innovador de atención primaria social que permitiera hacer una distribución equitativa de las oportunidades y de los beneficios, garantizando transectorialidad y participación comunitaria en la misma atención integral. La implementación de esta estrategia, como les decía en un principio, se empezó a realizar desde el año 2013 y esta le permitió al departamento caracterizar cerca del 75% de las familias de todos los municipios de Caldas, y con esa información se logró identificar dónde estaba focalizada la mayoría de las desigualdades y de las inequidades producto de los análisis de los determinantes sociales. Con estos datos se tomaron decisiones y se han seguido tomando decisiones, así como con la creación de un programa que se tiene desde los Centros de Atención Social CAS, que les hablaré un poco más adelante. De todas formas, debemos tener que en Caldas, aunque en Caldas las condiciones de vida en promedio eran aceptables en ese momento y son aceptables ahora, se encontró que una parte de la población estaba excluida del desarrollo. Por eso, y eso es lo que hablaba el doctor Heredia, el compromiso de la parte política y de la gobernanza de los territorios, se incluyó como un tema fundamental dentro del Plan de Desarrollo 2016-2019, en el cual se propuso concentrar los esfuerzos en los municipios que estaban más relegados
con respecto a lo que se puede evaluar inicialmente y se podían realizar algunas estrategias y plantar metas para reducir las brechas sociales. Cabe aclarar que dentro del actual plan de desarrollo se le ha dado también una fortaleza muy grande por parte del gobernador de Caldas al tema de APS, ya que ha habido una participación muy alta por parte de las secretarías y de los organismos, todos los entes, tanto del Sistema General de Seguridad Social en Salud como otro tipo de entes que están involucrados dentro de nuestro programa de APS. Entonces, dentro del contexto de APS, volvemos al tema, no es atención primaria en salud, sino atención primaria social, se encuentra como mapa de ruta para el desarrollo la política para la atención primaria en salud. Esta política fue normada a través del decreto 0366 del año 2019. No quiere decir esto que a partir del año 2019 empezamos nosotros a aplicar la estrategia APS, sino que todo el recorrido que habíamos hecho hasta ese momento nos ayudó a culminar para poder realizar una política pública con la fortaleza y con la madurez que se necesitaba, que es la que realmente en este momento nos cobija en el territorio. Empecemos a ver como contexto de la estrategia de APS. Entonces, la estrategia de APS está definida como una estrategia eminentemente social que trasciende al sector salud, pues se requiere garantizar la transsectorialidad y la intersectorialidad. ¿Qué quiere decir estas dos palabras en este contexto? Transsectorial debe atravesar no solo el sector salud, sino debe involucrar acciones de todos los actores y volverlos intersectoriales. A la vez que los actores sienten la necesidad o ven la necesidad de actuar al respecto de la política, tienen que empezar a actuar y nos da la intersectorialidad con todos los actores. Y tengamos en cuenta que el objetivo común es la intervención del riesgo individual, familiar y comunitario. No solo la atención individual, sino llevándolo al contexto familiar y comunitario de la población, de acuerdo a los determinantes sociales que están afectando las dimensiones del desarrollo. Con esto se encuentra que se demanda la acción conjunta, tanto de los agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como todos los sectores adicionales que confluyen para este aspecto. Los determinantes sociales son las circunstancias a través de las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen y pues terminan su ciclo normal de vida, incluyéndolo obviamente el sistema de salud. Los determinantes sobre los que se trabajó en la política para la focalización del riesgo y la intervención intersectorial son 8. El primero es vivienda, el segundo son servicios de atención en salud, el tercero es agua potable y saneamiento básico, el cuarto es empleo y desempleo. Se hablaba de desempleo única y exclusivamente, pero pues también se incluye la palabra empleo porque son dos determinantes que están íntimamente unidos. Las condiciones de vida y el trabajo, el entorno laboral saludable, la educación y la alimentación y la producción de alimentos. Inicialmente, en el año 2015, apareció este ABC de la atención primaria social y en salud para el departamento de Caldas, que fue realmente la hoja de ruta inicial con la que iniciamos. La hoja de ruta inicial con la que quisimos implementar la estrategia de APS. Tengamos en cuenta que hasta este momento no teníamos la política y sin embargo el trabajo se estaba haciendo inicialmente. Esta es una guía de implementación y aprendizaje sobre lo que es la atención primaria social como una estrategia para el desarrollo territorial del departamento de Caldas y de los municipios. Esta cartilla se entregó a todos los actores, se entregó incluso a las comunidades
y se hizo inicialmente asistencias técnicas y mucho acompañamiento y acercamiento con respecto a ella para los territorios. Dentro del contexto de la estrategia de APS, a política pública de APS, se inicia con una caracterización de las familias a través de una ficha familiar. Esa ficha familiar identifica a la familia a partir de la comunidad de la cual hace parte, por lo tanto se incluye la ubicación política, la ubicación administrativa, la ubicación geográfica y de riesgo en que se encuentra la vivienda frente al entorno. Adicionalmente, caracteriza a los miembros de la familia en diferentes variables demográficas que particularizan las necesidades en los diferentes programas de salud pública e impacto, por cuanto retoma los indicadores trazadores de las políticas públicas nacionales y departamentales. También desde este punto de vista se puede hacer la focalización directa de las necesidades que pueden existir por parte de las familias en cualquiera de los determinantes sociales indicados. El segundo contexto para la creación de la estrategia se dio a través del Observatorio Social Departamental u Observatorio Social en Salud Departamental, que es una instancia de asesoría, consulta y coordinación de las gestiones del conocimiento en salud en el departamento de Caldas. A partir del seguimiento, la evaluación y la investigación de los procesos de salud, de los determinantes de salud, de los factores de riesgo en que está la población y la situación en general de la salud, se pueden tomar decisiones en el departamento de Caldas. Estas decisiones están enfocadas dentro de la gobernanza de cada uno de los municipios o en la gobernanza general del departamento. Con base en la evaluación que se tiene dentro del observatorio social, se puede realmente impactar directamente y focalizar las inversiones realmente hacia el punto que se necesita dentro de la geografía. La política pública es llamada, este es el texto de la política pública, se llama Política Pública de Atención Primaria Social APS, un pacto por la equidad, Departamento de Caldas, año 2020, año 2030. Como podemos ver, es ambicioso el plan que se tiene con respecto a la política, y segundo, no tiene concordancia directa con los tiempos de duración de la política de los planes decenales de salud pública, porque la idea es que en los momentos en que sea necesario hacer algunas variaciones al final de la política pública de APS, se tenga en ese momento actualizado alguno de los planes decenales pues, que se requieran en ese momento. Como les decía anteriormente, esta política se normó a través del decreto 0366 del año 2019 y donde se encuentra que esta política de atención primaria social APS será el eje integrador de todos los sectores y políticas de carácter social del departamento con el fin de contribuir al bienestar y a la inclusión de la población caldense. El departamento de Caldas a nivel nacional ha sido pionero en la formulación e implementación de políticas públicas de carácter social, siendo esta una de los ejes centrales para la conformación de algunas otras. Les voy a comentar, por ejemplo, en Caldas tenemos política pública de primera infancia, adolescencia y fortalecimiento territorial, familiar, perdón. Tenemos la política pública de trabajo decente y digno, la política pública de educación ambiental para el departamento, la política pública para el envejecimiento y vejez 2018-2028 del departamento, la política departamental de discapacidad, la de salud mental del departamento, la de salud sexual y reproductiva, entre algunas otras. La política se desarrolla básicamente sobre 4 dimensiones. La primera es la dimensión poblacional, donde a través de ella se reconoce que la población
es heterogénea. Encontramos gran diferencia, por ejemplo, en el tipo de etnias, pero también en las diferentes. Doctor Norberto, creo que perdimos su audio. Doctor Norberto, perdimos su audio. Bueno, es posible que se haya desconectado el doctor Norberto. Sabemos que estaba tomando la teleconferencia, la videollamada desde el aeropuerto. Y bueno, nos ha venido ilustrando sobre esa política intersectorial, partida del reconocimiento de necesidades de una caracterización profunda de los determinantes sociales de la salud del municipio y cómo han venido pudiendo articular, armonizar esos esfuerzos de los diferentes sectores del mismo sector salud en lo que es una política territorial promovida por el mismo gobernador de turno y firmada por los entes territoriales correspondientes. Bueno, no sé, Julián, no sé si lo perdimos al doctor Norberto. Bueno, pedimos disculpas por este inconveniente técnico. Yo en este momento quisiera darle la palabra a la doctora Diana Pinto. Doctora Diana, qué pena que la hicimos esperar, pero bueno, queríamos tomar provecho de esta experiencia de Caldas, aunque sabíamos que había habido una dificultad de última hora ante la situación que les hicieron del Ministerio de Salud. Doctora Diana, le voy a dar la palabra para que sigamos hablando sobre el tema de redes de atención primaria, una política innovadora. Sabemos de su experiencia en sentido. Gracias por esta charla que nos vas a dar sobre, que es titulado Desenredando redes de APS. La doctora Pinto es médica, magíster en Administración de Salud y doctora en Política y Económica de Salud Internacional, con 23 años de experiencia en diseño, análisis, implementación de políticas, estrategias e intervenciones para mejorar el desempeño de los sistemas de salud de América Latina y el Caribe. Su trayectoria laboral incluye cargos como especialista en la División de Salud y Protección Social del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, asesora de políticas de salud en el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia e investigadora y académica en la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, FEDesarrollo y en el Centro de Estudios de Investigación en Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Actualmente se desempeña como consultora independiente en evaluación del desempeño de sistemas de salud, mejoramiento de la calidad y eficiencia en la prestación de servicios y la aplicación de abordajes innovadores para la resolución de asuntos complejos en la provisión de servicios. Bienvenida, doctora Pinto. Tiene la palabra. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues un saludo muy especial para toda la audiencia. Si es posible pasar entonces mi presentación. Bien, pues por favor regresemos al título. Yo he dado este título a mi presentación porque realmente me voy a concentrar en qué tan preparadas están las redes de atención en Colombia para brindar los servicios de salud bajo los principios de la atención primaria en salud. Voy a comenzar con un caso típico describiendo a Dioselina.
el cual pues realmente es un caso que cada vez más vamos a tener en los servicios de salud, dada la creciente epidemia de enfermedades crónicas. Y bueno, ustedes aquí pueden leer que es una mujer de 54 años, separada, que vive sola en un barrio de una gran ciudad. Aquellos que son médicos creo que reconocerán inmediatamente este tipo de paciente, desempleada, con una historia médica de obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y diabetes, y quien en los últimos meses ha tenido, debido pues, a un deficiente control de su azúcar sanguíneo, en parte atribuible a dificultades para acceder a servicios de salud y para contar con medicamentos y exámenes de laboratorio, le han aparecido úlceras cutáneas en los pies. Si estas no se tratan de manera oportuna y no reciben un cuidado más especializado, pues se pueden agravar y requerir hospitalización. Pensemos entonces cómo vamos a brindarle a una persona como Yoselina una atención adecuada. Pues es evidente que no requiere simplemente la intervención de su médico de primer nivel y posiblemente el personal de enfermería, sino pues que ellos deben coordinar sus intervenciones con un amplio abanico de profesionales que interactúan desde los diferentes nodos en una red, por ejemplo, pues agentes comunitarios, nutricionistas, endocrinos, psicólogos, que tienen que coordinar la atención de esta paciente para abordar su enfermedad de una manera integral. O sea que pues en ese sentido, Yoselina no es una persona aislada, sino que forma parte de una familia y una población dentro de un contexto social y económico. Me parece pues que la experiencia de Caldas ilustra perfectamente de qué estamos hablando, el cual pues este contexto económico y social determina su estado de salud. Siguiente, por favor. Entonces yo me pregunto, bueno, en Colombia, ¿cómo va a ser la atención de Yoselina? Desde mucho tiempo atrás, aunque pues yo diría que la mayoría de la normativa que se ha desarrollado parte desde el 2016, realmente la APS es un enfoque que se aceptó por norma y en el sentido de que es hoy en día el norte de la atención en salud. Se han establecido unos principios, un enfoque totalmente integral, como quien dice, de atención de los pacientes de la cuna a la tumba. Y con ello, Colombia trata de operacionalizar estos principios, brindar una atención bajo estos principios con una estrategia de rutas integrales de atención en salud. A su vez, pues estas rutas acaban siendo el conjunto de prestaciones derivadas de un enfoque de APS. Yo sé que la diapositiva está totalmente borrosa y esto es intencional, porque lo que pretendo simplemente mostrar con esto es cómo el diseño de rutas es una forma de plantear una trayectoria de un paciente a través de todo un conjunto de prestadores y niveles de atención. En el lado izquierdo tenemos el lado primario, el lado derecho el complementario, pero lo que uno puede ver aquí es la complejidad y la cantidad de pasos que se requieren para la atención de un paciente, y en este caso de un paciente diabético, pues es aún más importante. Siguiente. Y pues como les mencioné, el hecho de que ya se hayan planteado algunas rutas de atención de ciertos pacientes y enfermedades prioritarias, se traduce en que estas rutas se prestan idealmente
a través de las redes integrales de prestadores de servicios de salud. Yo puse aquí la definición de estas redes, tal como está planteada en la norma. Aclaro que pues en ese momento estaba vigente el MIAS, ahora esto se llama el MAITE, pero básicamente el mensaje principal es que ya en Colombia se planteó la organización de los servicios como un conjunto articulado de prestadores que tiene un componente primario y un componente complementario y que debe estar organizado con mecanismos requeridos para su operación y gestión en la prestación de servicios de salud. Siguiente. Entonces, voy a mencionar dos ejemplos de enredos en la gestión de redes. Y me voy a centrar en el aspecto de gobernanza de la red, que comprende tres ámbitos claves para el funcionamiento de una red, que es el diseño, organización y funcionamiento de establecimientos, los flujos de personas y la continuidad en la atención, y los flujos y servicios de apoyo. ¿Por qué escogí este ámbito en particular? Porque me parece que hay algunas evidencias interesantes desde unas perspectivas que a veces no se ven, que ya van a ver cuáles son, para evaluar un poco qué tan preparadas están las redes en términos de estos dos aspectos, de continuidad de la atención y los flujos en general, y pues hago nuevamente alusión al hecho de que estamos hablando de rutas de atención de pacientes. Entonces me pareció interesante mostrarles algunos aspectos que considero que son susceptibles de mucha innovación. Siguiente. Bien. Entonces veamos, voy a plantearles un ejemplo de un estudio que se realizó en Bogotá en el 2019 y 2020. Y este estudio realmente es muy interesante porque se refiere a los trancones en el tránsito por las rías de Bogotá, específicamente de las rías de atención cardiometabólica. Entonces tenemos aquí una dioselina que, como ustedes vieron el esquema que les mostré anterior de rutas, con todas estas flechas que van de un lado a otro, se devuelven, ¿ella qué hace? O sea, esto es como una especie de direccionamiento que pues es muy difícil de interpretar. Y entonces, pues por medio de entrevistas a pacientes y grupos focales, este grupo de la investigación nacional encontró serias deficiencias en la logística de la consulta especializada. Allí es donde comienzan a darse los trancones, sobre todo consulta, medicamentos y exámenes. Y había deficiencias en la accesibilidad y oportunidad de los sistemas de agendamiento de citas, o sea, los pacientes duraban horas llamando para pedir una cita, o finalmente les tocaba ir personalmente al sitio, una gran dispersión geográfica, entonces tenían que pasear por toda la ciudad para ir al especialista, había escasa oferta, entonces obviamente pues había dificultades para el acceso de medicamentos y un conjunto de trámites de autorización. Estos estudios también han sido conocidos con un nombre pues que a mí no me gusta mucho, pero que es muy cierto, y son los itinerarios burocráticos. Ahora, pues esto se agravaba con ciertas vulnerabilidades individuales y pues obviamente si el personal de salud no ayudaba a direccionar a los pacientes, pues esto se complicaba. Siguiente. Las innovaciones que en ese momento el distrito de Bogotá introdujo para sobrellevar estos problemas fueron tres. Unas fueron la introducción de navegadoras, que son profesionales auxiliares de enfermería en cada CAPS, que proporcionan educación y orientación para acceder a los servicios con oportunidad. Se inventaron una cosa, bueno, yo no sé si habrá en otras ciudades y me excuso por la ignorancia, pero me pareció muy interesante una cosa que se llama la Ruta de la Salud. De hecho, creo que en Medellín también hay,
que es un servicio de transporte gratuito que favorece el traslado de las personas de sus casas a centros de atención distantes. Y finalmente comenzaron a brindar servicios de atención domiciliaria. Siguiente. Ahora, veamos, entonces, aquí yo les presenté una perspectiva interesante que es la experiencia de los pacientes. Y veamos otra perspectiva que rara vez también se toma en cuenta, que es la de los médicos que tienen que prestar los servicios de salud. Se ha tomado, digamos, pues el sistema de salud un trabajo enorme de diseñar estas rutas, y yo a veces me pregunto qué tanto le han preguntado a los médicos, qué tanto se pueden desempeñar bajo estos, por decirlo así, paradigmas de atención. Entonces, lo que les estoy mostrando en esta tabla son los resultados de una experiencia de entrevistas a más o menos 350 médicos de una de las redes de Bogotá, en las cuales les hicieron unas preguntas específicas de su capacidad o interés de coordinación. Todos sabemos que la referencia y contrarreferencia es uno de los puntos fundamentales de la atención de los pacientes, sobre todo de pacientes crónicos. Y de alguna manera, pues cuando se diseñan todos estos protocolos de atención, se asume que las relaciones se dan naturalmente. Y pues parte del énfasis que quiero hacer aquí es que eso no es así. Y que muchas veces en estas rutas de atención que se diseñan no se ha tomado en cuenta pues una serie de factores importantes que quizá también presentan enredos en la atención. Destacaría, por ejemplo, en la parte de cuando ustedes ven si los médicos conocen en la segunda línea, los médicos de otro nivel, es bajísimo el porcentaje que tiene alguna idea de a quién le están mandando los pacientes. La confianza en la competencia clínica del nivel más inferior por parte de los especialistas, aquí en la tercera línea, es muy bajita. O sea, si yo no confío en lo que ha hecho el nivel inferior a mí, pues esto se refleja, por ejemplo, en las líneas de abajo, de que si se solicitan exámenes ya realizados, consistencia en el cuidado. Perdón, volvamos, sí. Entonces, como pueden ver, en la línea de consistencia en el cuidado, pues más o menos un 40% de los médicos especialistas posiblemente están repitiendo exámenes. Y así sucesivamente. Y pues, o sea, ya cuando se pregunta por la percepción general de coordinación del cuidado entre los niveles, más o menos en términos globales, apenas una cuarta parte de los médicos, esta es la última línea que estamos viendo, considera que realmente hay coordinación. Siguiente. Este me parece a mí un aspecto crítico de la gobernanza de una red, porque pues los médicos son finalmente la columna vertebral de la atención. Ahora, los desenredos aquí sí, la verdad yo no he encontrado iniciativas para abordar este problema, posiblemente porque pues tampoco se ha estudiado mucho. En otros países se ha visto que pues parte de esta coordinación puede mejorarse por medio del diseño de incentivos para funcionamiento en red, es decir, que los especialistas y los de atención primaria, perdón, corrijo, no voy a referirme a atención primaria como si fuera el primer nivel, o sea, es el primer nivel, tengan unos riesgos compartidos, por ejemplo, o unos intereses compartidos organizacionales. Esto es un punto fundamental para trabajar en innovaciones en el funcionamiento de las redes en Colombia. Y finalmente uno también se pregunta si no es necesario que vayamos pensando en cambios culturales desde la formación médica misma, de cómo mejoramos esta interacción entre niveles y realmente lograr un trabajo mucho más colaborativo y en equipo. Siendo que muchas veces pues los médicos no forman parte de una misma organización. Yo, por ejemplo, pues quisiera preguntarle a el colega expositor de Manchester cómo hacen
realmente para lograr un compromiso cuando se están manejando contratos individuales. Siguiente. Ya con esto realmente termino mi exposición. Espero haberles presentado simplemente unas consideraciones prácticas en dos aspectos muy puntuales en los que hay que pensar en una red. Yo creo que todavía hay mucho por desenredar, pero lo que también quiero transmitir como mensaje final es que hay grandes oportunidades para investigar aspectos para fortalecer la APS en Colombia a través de cómo se están desempeñando las redes en su financiación, modelos de gestión, modelos de atención, gobernanza misma, que son las dimensiones por las cuales funciona en la red. Los invito también a mirar esta publicación de un estudio comparativo en el cual participé, en el cual se ve que realmente el tema de desarrollo de redes es bastante complejo y que hay unos asuntos comunes en todos los países. Por ejemplo, pues este que les ilustré de los médicos que no coordinan entre sí, falta de confianza, etcétera. Esto fue algo que también se ve en otros países de América Latina como Argentina, México y Brasil. Y bueno, quienes estén interesados en mirar un poquito más este tema de cómo está la situación de las redes en América Latina a partir de unos estudios de caso, pues pueden consultar esta publicación. Agradezco nuevamente la oportunidad de presentarles estas reflexiones y bueno, esperamos a ver, estoy dispuesta pues a responder las preguntas que se presenten. Muchas gracias. Diana, muchas gracias por su ilustración y definitivamente sí hay mucho que aprender y entender, investigar y conocer frente a la organización de redes en lo vertical, pues también en lo horizontal, en lo que se refiere a cómo articular y unir centros de atención primaria para hacer más eficiencias y aprovechar recursos, así como lo exponía el doctor Hammond. Creo que pues hay mucho que quisiéramos preguntarle. Hay posibilidades de preguntarle en los contactos que él dejó. Con gusto podemos direccionar esas preguntas también que el auditorio tenga posterior a esta presentación. Y definitivamente no es solo pensarse esos centros trabajando juntos, sino lo que hay detrás de la gestión, de la coordinación, del día a día, de cómo desenredar, como usted llama, esos enredos del querer trabajar juntos y ofrecer mejores servicios. En ello se requieren innovaciones. Nos ha mostrado usted algunas experiencias aisladas, pero que definitivamente tenemos que profundizar más. Muchas gracias, doctora Diana. El doctor Norberto ha podido volverse a conectar y no quisiéramos dejarlo ir sin que nos cierre la explicación que venía haciendo sobre la experiencia de atención primaria social en Caldas. Doctor Norberto, le doy unos pocos minutos para que nos pueda cerrar. Por favor, adelante. Doctor, qué pena con usted y qué pena con todos, de verdad, pero son las eventualidades. Sí, lo que usted dice es cierto. Quiero cerrar realmente con la parte que me parece que es más importante referente al tema de la atención primaria social en Caldas. Y es básicamente estos dos puntos adicionales, que son las herramientas de implementación que tenemos dentro de la atención primaria social. Uno es el observatorio social, que fue el que les comenté hace un momento. La idea del observatorio social es que la herramienta realmente es la herramienta de implementación, es la herramienta para la toma de decisiones en todos los temas de salud y no salud, sino que todos los temas que impactan directamente con este desarrollo social adecuado de nuestras comunidades. Este observatorio social esta es la página inicial, esto es lo que vamos a ver cuando entramos a revisarlo. Tenemos algunos apartados donde podemos revisar datos específicos como morbilidad, indicadores trazadores, determinantes sociales, y al entrar a cada uno de estos temas, pues ahí sí, como la verdad sea dicha, estamos tan mal de tiempo, ustedes y nosotros, no puedo mostrarles en este momento todo lo que nos permite el observatorio social.
pero sí los invito a que lo revisen, a todos los que están conectados y a todos mis compañeros panelistas. La idea es revisar este observatorio social para que podamos incluso replicarlo en todos nuestros territorios. Y la última herramienta que tenemos para implementación son los centros de atención social, que son los CAS. Estos CAS iniciaron como centros donde el cual íbamos a concentrar los servicios y toda la oferta institucional que existía, tanto departamental como municipal, pero inicialmente, año 2014-2015, pensamos que íbamos a retomar algunos puestos de salud que estaban en este momento inoperantes y los íbamos a convertir en CAS. Realmente se presentaron muchas dificultades porque todos sabemos que en nuestro territorio colombiano los centros de salud casi nunca pertenecen a la salud. Son o en la finca de una persona, por ejemplo en el caso nuestro, de un cafetero, o son algunas casas cedidas, por ejemplo, por la misma comunidad, o son algunos centros donde se reúnen las juntas de acción comunal. Por lo tanto, se nos dificultó al principio realizar este tipo de centros de atención. Posteriormente esto migró a convertirlo en unos territorios CAS. ¿Cuál es la idea del territorio CAS? Ya del territorio CAS nos salimos del concepto de las 4 paredes, un techo y un piso, donde hacer las actividades, y lo llevamos a esas zonas en las cuales la comunidad necesita la presencia del Estado. Entonces, parte de la presencia del Estado, como digo en este momento, somos nosotros desde el punto de vista salud, desde el sector salud, y nosotros hacemos algún apoyo, por ejemplo, a las ESES municipales en cuanto a dotación para que puedan hacer estas campañas de oferta institucional en los CAS. Pero adicionalmente, el acompañamiento va dirigido también, lo que les decía hace un momento, a las secretarías, por ejemplo, Secretaría de Vivienda, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Desarrollo Social. Pero adicionalmente hay una compañía grande y es dada por entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como la Policía, como el Ejército Nacional, en el cual hacemos campañas diferentes que normalmente en otros aspectos no seríamos capaces de llevarlas a los territorios. Entonces, terminamos diciéndoles que se creó la Mesa Intersectorial de Atención Primaria, y con la creación de esta mesa hemos logrado que los diferentes actores departamentales se involucren directamente con nosotros. Ya es una mesa intersectorial que tiene resolución, es una mesa intersectorial que tiene manuales de funciones, y de esa forma hemos logrado la participación de todos los actores que requerimos para nuestra atención primaria social en Caldas. Les agradezco mucho, de verdad, qué bueno que nos invitaron. Es increíble hablar de un tema que lo apasiona a uno, y sobre todo a unos panelistas tan importantes como ustedes. Les agradecemos mucho desde la Dirección Territorial, desde nuestra Gobernación de Caldas, y estaremos atentos a cualquier necesidad que tengan de parte nuestra. Muchas gracias. Gracias, doctor Norberto. En realidad, pues es muy interesante eso que nos comparte. El tiempo es corto para poder entender mejor cómo a través del Observatorio Social, de los CAS, de las mesas intersectoriales de atención primaria social, han podido congregar a todos los actores, pero gracias por la información que nos ha dado. Creo que a través de estas herramientas innovadoras, y si se vuelven una política del territorio, pues definitivamente todos los actores claves de gobierno y la misma comunidad se encarga de poderlo ejecutar y echarlo a andar. Espero nos pueda acompañar unos minutos en el panel, luego de la presentación siguiente, que ya es la última, y la quiero dar paso directo al doctor Iván Darío González con la intervención titulada Modelo de Acción Integral Territorial, innovando la política de APS desde las regiones. El doctor González es médico magíster en la Administración de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana.
Ha trabajado en diferentes empresas del sector salud en Colombia y en el exterior. En los últimos 20 años se ha desempeñado como consultor principal de GRESA, Salud para el Desarrollo, director de gestión corporativa de la Fundación Santa Fe de Bogotá, director general de Jave Salud IPS, gerente general de Droguerías Acuña y vicepresidente de Colmédica y vicepresidente médico de ARS Universal en la República Dominicana. Director del programa Fundación Corona, consultor del Banco Mundial en proyectos de salud para Argentina y El Salvador. Ha sido profesor de posgrado de la Universidad Tadeo y participó como miembro de la Junta Directiva de Propase, Fundación Liga contra el Cáncer y Banco de Huesos. Fue viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios durante 2018 y 2019 y designado ministro encargado de Salud y Protección Social hasta marzo de 2020. Es un honor tenerlo con nosotros, doctor Iván. El auditorio es suyo. Adelante. Hola Luis Gabriel, qué gusto saludarte a ti y bueno, a los demás panelistas. Un saludo muy especial a Diana, a quien no veía hace algún tiempo y me encanta verte, Diana. Y por supuesto al doctor Quevedo, que me parece pues que siempre que usted habla de ese aspecto social que han montado en Caldas es increíble. Y al resto de panelistas un gusto saludarlos, así como a todos los asistentes. Veo nombres conocidos, Catalina, Gabriel, Augusto, bueno, tantas personas. La idea es poder pasar por esto en unos pocos minutos y quisiera mostrar, digamos, de dónde partimos en este tema. Y partimos básicamente de una realidad compleja. Y Diana lo decía bien, la APS ha sido evolutiva, empezó en normas, etcétera, pero llevarla a la realidad ha sido difícil. Entonces, lo que empezamos a encontrar era esa cantidad de dioselinas, Diana, regados a través del territorio, enfrentando una cantidad de problemas difíciles y las respuestas de siempre. Ningún, nunca, nadie, nada, que nos dificultaban buscar soluciones. Entonces tratamos de llegar y aproximarnos a los retos que tenían las entidades territoriales entonces, y los retos básicamente eran en la ubicación y captación y caracterización de zonas de difícil acceso, las dificultades en la gestión del riesgo, la integralidad y el seguimiento a las instituciones prestadoras, fueran públicas o privadas, la rotación constante del talento humano en estas entidades territoriales, rurales, de medicina, de enfermería, de odontología, muchos retos en implementación de modelos de atención de distintas EPS y de las propias entidades territoriales, el costo por la atención de pacientes descompensados que terminaban hospitalizados o teniéndose que trasladar, muchos retos en la posibilidad real de acceso en municipios lejanos y dispersos, incremento en el número de afiliados de algunas EPS producto de otras que desbordaban las capacidades de atención, e incumplimiento en muchos diseñadores de salud priorizados para el proceso. Con el ministro Juan Pablo Uribe lo que quisimos hacer fue adoptar la triple meta y para eso desarrollamos una estrategia de 5 líneas, que era tratar de orientar la visión de largo plazo. Y vea qué paradójico, menos de 4 años después estamos en este debate de si debemos tomar otro rumbo o no. Trabajar en calidad, donde creo que hemos perdido, aunque hemos ganado en algunas instituciones particulares, como sistema hemos perdido de forma importante porque el COVID, al igual que en salud pública, que era la tercera línea, nos hizo concentrar en protegernos del COVID y se nos olvidó otra serie de elementos críticos y hoy lo que vemos es una presión enorme de cáncer diagnosticado tardíamente, enfermedades crónicas no transmisibles, digamos, descompensadas, complejas. Entonces, creo que esas 2 líneas se enredaron, el tema del talento humano, donde profesionales de medicina, de enfermería, de terapia, de psicología, técnicos y auxiliares, pues tienen todo tipo de retos todos los días. Y obviamente un tema del que se habla mucho, que es la sostenibilidad financiera. Y aunque hoy se ha, digamos, vuelto mucho más común la quíntuple meta, quisimos empezar por la triple meta, tratando de lograr que a través de esta estrategia se mejorara el estado de salud de la población, se respondiera mejor a las expectativas
de esa población y se propendiera por la sostenibilidad del sistema. Entendiendo la dificultad que tiene Colombia de ser una realidad única y la diferencia que hay en nuestros territorios, lo que quisimos fue partir de unas premisas del modelo de acción integral territorial. Y esas premisas básicamente eran 5: recoger los avances del MIAS o modelo integral de atención en salud y construir sobre lo que se había construido, ajustar los avances en cada territorio, los avances eran distintos por territorio, reconocer el rol de las entidades territoriales y además fortalecerlos. O sea, querámoslo o no lo queramos, estemos de acuerdo o no, y esta es una de las reflexiones grandes que yo tengo en este debate actual de la reforma. Si cambiamos la ley 100, nos inventamos la ley 200, igual el país va a seguir descentralizado. Y al seguir descentralizado va a haber 32 secretarios de salud departamentales, 1.135 secretarios municipales y 6 secretarios distritales que van a implementar sus temas con muy distintas capacidades. Entonces, ¿cómo no solo reconocer el rol, sino fortalecer el rol de las entidades territoriales? Reconociendo, por supuesto, la descentralización político-administrativa y algunos de los elementos centrales, como bien decía Diana también, no de la atención básica, sino de la atención primaria. Yo no me canso de decirlo, me parece que cuando tradujimos la palabra atención primaria y con todo el debate ideológico y las posiciones que hubo, perdimos la capacidad de entender que la atención primaria se refiere más a la atención esencial que a la atención básica de primer nivel. Pero bueno, no me quiero enredar en eso. Partimos de estas premisas y de ese diagnóstico para poder definir qué queríamos del modelo. Y el modelo era un modelo operativo de gestión, es decir, un conjunto de acciones y herramientas que por medio de acuerdos interinstitucionales y con las comunidades orientaba de forma articulada la gestión de los integrantes del sistema en el territorio para responder a las prioridades de salud de la población de ese territorio y contribuir al mejoramiento de la salud y la satisfacción de expectativas de ciudadanos, así como a la sostenibilidad del sistema bajo el liderazgo del departamento, distrito y los municipios. Y me parece que ese era un elemento central. Y fíjense cómo empezó, y no importa decirlo con nombres propios. Vino el gobernador de Guaviare entonces y dijo, oiga, sáqueme a la nueva EPS o al menos déjeme afiliar a otra. Y le dije, pues la decisión de afiliar es más suya que nuestra, de la superintendencia. Sacar a la nueva EPS va a ser difícil, pero déjeme, yo hablo con ellos. Entonces invitamos a la nueva EPS y dijo, no, es que en Guaviare hay 2 hospitales. El de segundo nivel y el de primer nivel. Y el de segundo nivel funciona más o menos bien, pero el de primer nivel es muy compleja la situación. Tiene 4 sindicatos, les damos una cápita de más de 1.500 millones de pesos mensuales, no cumplen las metas. Entonces dijimos, listo, ni podemos acabar el hospital de primer nivel, ni podemos acabar las EPS, ¿por qué no nos sentamos a conversar y a entender dónde hay puntos de acuerdo? Y fue así como salieron unos objetivos de este modelo, que eran básicamente también 5, garantizar el derecho fundamental a la salud, ley estatutaria, fortalecer la autoridad sanitaria en los territorios, territorialización, articular a los agentes del sistema y a los actores en torno a los resultados de salud que necesitaba ese territorio, ajustar las respuestas del sistema a esas necesidades particulares y a las características de su población y mejorar las condiciones de salud de la población, la satisfacción de los usuarios y la sostenibilidad, es decir, propender por la triple meta. Y de ahí salió el modelo de MAITE o de Acción Integral Territorial, en donde a partir de los bloques básicos del sistema, aseguramiento, salud pública, prestación, talento humano y financiamiento, le sumamos el tema de enfoque diferencial, el tema de articulación intersectorial y la gobernanza, para podernos aproximar a la realidad de salud del territorio con diferentes instrumentos como los ASIS y otras cosas. Un día típico de MAITE era empezar la mañana con el gobernador tomándose un café y preguntándole, gobernador, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Qué le duele de las EPS? ¿Qué problemas tiene en su cabeza de salud pública? ¿Qué está pasando con sus hospitales, con los hospitales que no son suyos? Háblenos del talento humano. Y el gobernador siempre echaba su cuento, después nos íbamos con el secretario o secretaria de salud y con su equipo a pasar por esto mismo, después hablábamos con las EPS que hubiera en la región, después con los hospitales públicos, después con los hospitales privados,
y después seguíamos pasando por si había agremiaciones de profesionales, veedores de la comunidad, asociaciones de usuarios, y terminábamos armando un diálogo regional y al final de 24 o de 48 horas teníamos claros cuáles eran los panoramas. En general, el diagnóstico era el mismo siempre, pero era un abordaje integral que se paraba desde estas 4 cosas y trataba de recoger una cantidad de herramientas y de cosas que tenemos ya en atención primaria y que podemos utilizar para fortalecer nuestra gestión territorial. Aquí ustedes ven, y yo obviamente por cuestiones de tiempo me quedan 4 minutos, no voy a entrar en el detalle, pero fíjense todas las herramientas que tenemos para poder avanzar en no solo el diagnóstico, sino en los planes de acción de los territorios. Entonces, tenemos una cantidad de herramientas en aseguramiento, ustedes las ven pegadas a esa cajita. En salud pública tenemos los RIAS, los planes de intervención colectiva, en enfoque diferencial, pues esto se viene hablando hace mucho, todo el abordaje étnico, todo el tema del CISPI, el abordaje LGTBI, los ROM, los palenqueros, los negros, los raizales, todo eso ya estaba, el PAPSIBI, y ahí está, es cómo moverlo, cómo aterrizarlo en cada territorio, ¿no? Necesitamos grandes reformas para eso. La intersectorialidad, los accidentes de tránsito, los recibimos en los hospitales, pero empiezan en las carreteras, empiezan en el mal estado de las motos, en el no uso del casco, entonces venga, hablemos con la policía, con movilidad, el consumo de drogas, en fin, tantas cosas que tenemos hoy a mano para poder mejorar la salud si la gestionamos. Entonces, a partir de ahí, hacíamos ese abordaje integral y nos parábamos con, como les decía, con un abordaje que pasaba por toda la agenda del departamento o del territorio, prestadores, actores por fuera de la salud, comunidad, secretarías, consejos territoriales, EPS, prestadores privados, con la idea de tratar de crear una visión única de territorio, de resolver el día a día de las dioselinas, que me encantó el ejemplo, Diana. ¿Qué trabajo se realizó para hacerlo? Pues fue un trabajo como en las cosas que hace el ministerio. El ministerio hace diferentes cosas. Un ministro de salud habla, y al hablar, pues genera certezas o genera incertidumbres. Entonces, cada vez que un ministro habla, pues tiene que saber que sus palabras tienen consecuencias. Pero además, en la expedición de actos administrativos, como la resolución 2626 del año 2019, en el posicionamiento de el trabajo del ministerio frente a los territorios. Nombramos, no recuerdo, 35 personas del ministerio que recogían las inquietudes de los secretarios de salud. Un secretario usualmente tenía cita en el piso 14 y de ahí, ya que estaba en Bogotá, entonces pasaba al 18 y bajaba al 11 y subía al 13 y cada uno tenía que echarle el cuento. Lo que hicimos fue decir, oiga, usted es el asesor del territorio, pero no para prestación, para todos los temas de Maite. Y entonces los secretarios tenían un partner que lo esperaban y los acompañaban por todo ese edificio para lograr hacer que las cosas pasaran. Se construyeron 37 planes de acción, en ese momento eran 5 distritos, 32 departamentos. Hicimos 4 encuentros con los secretarios de salud fabulosos para hablar el mismo idioma, para crear, digamos, un lenguaje común alrededor de cómo trabajar para lograr que las cosas pasaran. Y no importaba si eran de partidos verdes, rojos, azules, amarillos, multicolor, no nos importaba. Eran secretarios de salud y los capacitábamos y les dábamos no solo las manos que necesitaban, sino los oídos que querían para sumar esfuerzos. Hicimos una herramienta para medir el seguimiento, se las mostraré en un momento, y para poder hacer seguimiento de los alcances, de los compromisos que se lograban en cada una de las visitas. Aquí hay un mapa general del tema, en total, como les decía, 37 planes de acción. En esos 37 planes, 1.466 compromisos y al momento de retirarnos, 65% de cumplimiento en esos compromisos. Y eso era para resolverle la vida a los, como dicen ahora, a los nadies y a las nadias que estaban allá sin quien les resolviera. Pero ahí había un secretario, ahí había una EPS, había un gerente y había un aplicativo mirando que la cita llegara, que el medicamento se entregara, que la tutela se cumpliera, todo lo que se requería para que las cosas pasaran. El seguimiento, pues fue esto, creo que esto ya está desactivado, también se lo llevó la pandemia como tantas otras cosas, pero era un seguimiento en un aplicativo público en el ministerio, la gente podía entrar, los secretarios podían entrar y
ver no solo los compromisos, sino evaluar nuestro trabajo. Y se generó una dinámica increíble porque el ministerio se volcó hacia las regiones para poder construir esos acuerdos, llegar a acuerdos, es decir, servir de facilitador, darles herramientas a los agentes del sistema y tratar de responder a esas expectativas de la población. Aquí el liderazgo no fue de nadie, aunque María Isabel, que me está ayudando a presentar esto, tuvo mucho que ver, pero el liderazgo fue realmente colectivo. Los secretarios compraron esto, sus equipos compraron esto, el ministerio, a pesar de muchas dificultades, terminó comprando esto y se volvió algo realmente espectacular. Creo que al final logramos llevar salud a las personas, poniendo a la gente en el centro de nuestras conversaciones. Eso fue uno de los elementos principales que el ministro Uribe trató de decir: aquí vamos a hablar de calidad y vamos a poner en el centro a la gente. Y eso hizo. Y él sí hablaba de plata y sí hablaba del acuerdo de punto final y de la sostenibilidad, pero hablaba siempre después de hablar de calidad y de la gente. Construimos un diálogo desde las realidades regionales y logramos fortalecer el sistema de salud, y además trabajamos articuladamente, sectorial e intersectorialmente, mejorando la satisfacción de los usuarios. Recuerdo reuniones con la Agencia Nacional de Movilidad Vial en Casanare, lugar de mayor accidentalidad en Colombia, donde más muertos e incapacitados hay por accidentes de tránsito. Recuerdo un trabajo en el Pacífico colombiano, en un colegio donde abrían un huequito en la pared para vender drogas desde la calle, y trabajamos con la policía. Recuerdo un trabajo con la policía y con el ICBF en el eje cafetero, cuando hubo una serie de suicidios a través de unos retos y de unas situaciones en las páginas web que motivaban a los jóvenes. Entonces, esa fue la realidad que llegamos y que pudimos transformar con un trabajo sencillo de seguimiento, de gestión, involucrando personas de muchos lugares de Colombia, de todas las esquinas, involucrando personas de diferentes razas, de diferentes etnias, de diferentes culturas, de diferentes creencias políticas, alrededor del objetivo común. Y con esto, Luis Gabriel, me pasé unos 4 minutos, pero espero haber respondido a la pregunta de qué innovaciones se requieren. Pues yo creo que se requiere poner en blanco y negro las muchas herramientas que tenemos, salirnos de esos debates que a veces nos distraen de lo esencial, poner a las personas en el centro y tratar de generar herramientas y esfuerzos para salir adelante. Mil gracias, Luis, paro ahí. Muchas gracias, doctor Iván Darío. Un gusto haber sido también parte de esto en el ministerio, y gracias por ilustrarnos, así como lo hicieron desde el departamento de Caldas, que tenemos estructura normativa, tenemos mecanismos actuales. Mucho es querer hacer las cosas, es gestionar con lo que hay y, claro, crear lo que no haya para mejorar. Y definitivamente estos ejemplos del nivel territorial y del nivel central nos indican que es posible hacer redes, articular, convocar actores, sentarse en la misma mesa para identificar prioridades y buscar las soluciones conjuntamente. Nos compartían por el chat que en el departamento de Caldas han generado un sinnúmero de actos administrativos que, claro, ayudan también para movilizar actores, y actos orientados a dar lineamientos sobre el análisis transsectorial de prioridades del territorio. Entonces, se puede. Bueno, yo aquí paro para darle la palabra a mi colega, el doctor Oscar Bernal, del equipo de PHCPI Banco Mundial, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes de Bogotá, quien liderará un panel, lo que nos resta de tiempo, motivar a los asistentes para que formulen sus preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas ubicada en la barra inferior, o a través de la función de chat. También pueden levantar su mano si prefieren hacerlo verbalmente. Oscar, bienvenido. Muchísimas gracias, Luis. Y gracias a todos los expositores. Quiero confirmar, Norberto no está conectado, ¿no? Entonces, vamos a pasar a inicialmente... Creo que sí, Oscar. Lo que pasa es que están espectadores. No están panelistas, sino en espectadores. Norberto. Voy a comenzar con una pregunta para Diana, mientras se traslada de nuevo el doctor Norberto acá. Y la pregunta para Diana es: en el marco de las actuales discusiones sobre la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia,
reformas que en este sentido se requieren, cuáles son los beneficios de la conformación de redes de APS y cómo éstas deben articularse a las redes integrales de prestadores de servicios de salud que se vienen estructurando en el país. Bueno, Oscar, una cosa importante es que pues las redes que hay en Colombia son esas, ¿no? Son las redes de prestadores, no hay que inventarse nada nuevo. De las redes a las que yo me refiero son las que ya existen. Otra cosa es que, pues bueno, hay normativa, la que uno quiera, definiéndolas, diciendo qué tienen que tener, qué tienen que hacer, etcétera, etcétera. Eso ya está inventado en Colombia. Yo diría que el paso importante para evaluar el aspecto de sostenibilidad es comenzar a evaluar el desempeño como red. O sea, se hacen falta unos indicadores realmente de, por ejemplo, pues lo que les mostré, aunque pues sí hay algunos de referencia, contrarreferencia, pero de procesos de red, cómo están funcionando. Ese es un aspecto pues que hay que evaluar pues para determinar cómo están funcionando. Sin embargo, pues yo creo que la evidencia internacional en torno a que la organización como red para la prestación del objetivo de una atención basada en los principios de atención primaria en salud, pues que incluyen continuidad, longitudinalidad, en fin, todas estas cosas deseables de una atención, que por eso es que se conforma una red, porque en su organización permite, si se hace una buena organización de la misma, prestar una atención bajo esos principios. Pues yo sin duda creo que si las redes están funcionando como debe ser, se va a cumplir lo que en teoría, porque pues esto, aunque hay bastante evidencia también al respecto, la APS promete brindar a un sistema de salud, ¿no? Que es reducción de costos, mejora la experiencia de los pacientes, mejora la calidad, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Diana. Ahora hacemos una pregunta para el doctor Iván González. En un país con alta heterogeneidad regional en materia de condiciones de vida y situación de salud, ¿cómo el MAITE, modelo actual de la política de atención integral en salud de Colombia, representa una oportunidad para fortalecer la APS en los territorios y lograr mejores resultados de salud? Oscar, qué gusto volverte a saludar. Gracias. Siempre es un placer. Mira, yo creo realmente que mi percepción es que no tenemos que lograr trasladar más allá de las competencias y los recursos a los territorios, las capacidades, ayudarlos a construir las capacidades que requieren. Y yo creo que Maite fue eso. Maite fue sentarnos con los territorios a entender sus necesidades en conversaciones largas, dedicándoles el tiempo. Era increíble, lo digo en serio, ir con todo el ministerio, con el doctor Samuel García, director de hospitales, con la doctora Aida Gutiérrez, con el doctor Luis Gabriel Bernal, a sentarnos allá con los gobernadores, con los alcaldes, con la comunidad, a recoger con los equipos de las secretarías de salud y a trabajar con ellos. Entonces yo creo que eso nos permitió como ecualizar las necesidades y entender la diferencia entre un Bichada y un Guaviare. Eso no es que todo quede lejos, cada uno es distinto. Entre Putumayo y Amazonas, entre Casanare y Meta. Y esa sensibilidad se logró precisamente en esas conversaciones regionales donde el ministerio puso todo su empeño por llegar allá. Yo pensaría que ese es el gran aporte que un instrumento como Maite puede dar. Y me parece, y perdón, aprovecho la pregunta para decir lo que se malinterpretó Maite frente a Mías, porque lo que quería Mías era desarrollar un concepto y lo que quería Maite era instrumentalizar el concepto que había planteado Mías. Yo quisiera dejar eso porque siempre pensamos que Maite era la construcción sobre lo construido.
Y lo que siento es que otra vez nos quedamos como con un MIAS a media y con un MAITE que no arranca, y espero que ahora que estamos dejando de pensar en COVID, pudiéramos recoger estos beneficios e innovar pensando en el tema. Ojalá la conversación de la reforma no nos distraiga mucho. Muchas gracias, Iván. Ahora, de nuevo para Diana, es una pregunta de María Luisa Escobar, donde dice, quisiera preguntar desde el punto de vista del paciente, ¿quién es al final, en la red de atención primaria su agente o mejor, el integrador del cuidado de salud que el paciente requiere? Bueno, pues bajo el sistema que está funcionando hoy en día en Colombia, pues las EPS son el agente del paciente. Y pues obviamente no voy a emitir ningún juicio de si están haciendo eso o no, pero esa es su función por excelencia. Muy bien. Ahora una pregunta para Iván Darío en relación, hay una pregunta sobre dónde están los incentivos y lo que plantea es que los incentivos monetarios están centrados en el cuidado de las complicaciones, pero no en el cuidado de la salud. Entonces quería su opinión sobre este comentario o pregunta. Yo pienso que nos falta trabajar en eso. Podría estar de acuerdo con la premisa de que la mayoría de la plata se nos va en corregir lo que no hacemos bien en la atención primaria, en el cuidado primario ambulatorio, en la gestión del riesgo. Pienso que quien hace esa pregunta o parte de esa premisa tiene razón. Sin embargo, me parece que hemos avanzado, Oscar. Yo creo que hoy estamos haciendo más actividades de prevención. Hoy tenemos unas rutas integrales de atención que claro que son complejísimas, pero que hacen que las cosas pasen más en otros ámbitos a lo que pasaba antes. Entonces, de ahí la importancia de entender que hasta donde yo sé, nadie ha resuelto esto en el mundo, de poder volcar la atención de los sistemas para que sea totalmente preventivo. A pesar de los avances, los que yo más conozco siguen gastando la mayoría de plata en cuidados intensivos y en corregir lo que hubieran podido prevenir de otras formas. Pero aquí hay avances y yo creo que deberíamos es tratar de entender cómo instrumentalizar esos avances desde un concepto amplio de atención primaria que particularizara la realidad de cada territorio. Y aprovechando tu comentario sobre las rutas de atención, hay una pregunta donde se menciona que estas rutas de atención, en la medida en que están centradas en programa, pueden como fraccionar, y en ese sentido se pierde la longitudinalidad. Y la pregunta es cómo superar ese fraccionamiento como por programas. A mí me parece genial. Yo quiero contar una anécdota que nunca fue pública y no pretende serlo. Pero cuando estábamos afinando Maite, invité al entonces viceministro Fernando Ruiz a que le diera una mirada a Maite y a que nos dijera cómo articularlo con MIAS. Y Fernando, muy generoso, nos dedicó una mañana, pasamos por todo Maite y en algún momento me dijo, mire, yo creo que la mejor forma de articular los dos es a través de las rutas integrales de atención. Realmente MIAS es conceptual, pero fortalezcamos las rutas. Y a mí me gustó el consejo y lo seguimos. Y lo seguimos al punto de que fortalecimos el tema de rutas y también en eso se construyó sobre lo construido. Yo no siento que hoy tengamos una implementación de rutas tan marcada y tan evaluada que nos permita decir, oiga, los ajustes para pasar de programas verticales a temas transversales deberían ser A, B, C y D. Yo insistiría en implementar las RIAs, en medirlas, en compararlas, en entender cómo está haciendo su implementación territorial para empezar a entender cuál sería la forma de evolucionarla. Yo creo que han representado, y esto fue un logro del gobierno del presidente Santos y del ministro de Salud entonces, Alejandro Gaviria, y de Fernando Ruiz, disparar eso. Y hoy, 7 o 6 años después, vamos avanzando y ya la mayoría de EPS lo saben, los territorios lo saben, los hospitales lo saben. Entonces es como, oiga, ¿por qué en vez de pensar cómo cambiamos lo que hay, por qué no pensamos en terminar de implementarlo mientras entendemos cómo nos está yendo en esa implementación?
y vamos entendiendo la evolución que se requiere en un par de años para ir dejando que los instrumentos se consoliden y se asienten y desde ahí construir el siguiente paso. Pensaría que es la forma. Cierro con un comentario final y es que creo que estamos muy pobres en la capacidad de gestión de riesgo en los territorios. Yo creo que antes de las rutas de atención necesitamos fortalecer las capacidades de las autoridades territoriales para hacer, a través de sus prestadores y EPS, una mejor gestión del riesgo, entendiendo la particularidad del territorio. Perfecto. Una pregunta para Diana con respecto al papel de la telesalud como catalizador de las APS y de las redes. El papel de la telesalud, ¿como qué, perdón? Catalizador de la atención primaria en salud y de las redes. Bueno, yo diría que la telesalud es un instrumento más para básicamente sobrellevar algunas de las limitaciones que pueden tener las redes, por ejemplo, geográficas, por vulnerabilidades de los pacientes que no podrían salir de su casa. Yo diría pues que es un instrumento que además pues debe ser aplicado bajo unas condiciones ideales para que funcione. No es una cosa que yo creo que se pueda generalizar. No obstante, pues me parece que con la pandemia se evidenció el potencial de telesalud que no habíamos estado explotando anteriormente. Así de que yo lo veo pues básicamente como una herramienta más pues para brindarle una mejor atención a los pacientes y más centrada en sus necesidades. Perfecto. Hay algunos comentarios de la Secretaría de Salud de Caldas en el chat. Quería preguntar, porque Norberto sí se nos desconectó, pero si alguien de la Secretaría quisiera hablar o presentar estos comentarios. Por ahora parece que no. ¿Sí? Por favor, simplemente escribir en el chat o levantar la mano y le damos la palabra. Arturo Montejo. En mi caso era una pregunta con las buenas tardes para todos, Hola, para el Arturo, doctor sí. Iván González. Una pregunta para él. Por favor. Sí, la puedo hacer. Bueno, primero pues muchas gracias por el espacio, doctor Iván. Me presento, mi nombre es Arturo Montejo, médico familiar y con máster en políticas de salud. Quería preguntarle con su experiencia en el sector y tras lo que vivió en el Ministerio de Salud. Actualmente nos encontramos, bueno, en un momento en el que se está a puertas de una reforma a la salud. Quería escuchar como su visión de lo que viene de eliminar completamente las aseguradoras, algo con lo que estoy también en desacuerdo, pero el planteamiento mío, doctor, y usted lo mencionaba muy bien en esas experiencias en territorio, es que ese modelo de aseguramiento en territorios como Vichada, Amazonas, Guainía, con estos índices de morbimortalidad tan absurdos que tienen, por ejemplo, en el tema de mortalidad materna en el Chocó, eso es una vergüenza. Digamos, sería pertinente hacer una reforma en la que el territorio la atención y el modelo sea diferencial a los centros urbanos y en donde el Ministerio de Salud haga realmente o sea, sea realmente el garante de la salud de estos territorios y no las aseguradoras, porque bueno, yo he tenido, y lo confieso acá, experiencias exitosas con Sanitas, con Compensar. Perdón, Arturo, Lo hacemos. por favor, acota la pregunta. Ya cierro. Lo hacemos bien en ciudades, pero a los territorios estas EPS no llegan. Entonces, la pregunta, doctor González, referente a esa diferenciación del sistema y sus experiencias dentro del ministerio al respecto. Gracias. Gracias. Gracias, doctor Montejo. Mire, yo creo que hay muchas cosas para reconocer en este momento. Lo primero, yo creo que una de las grandes ventajas que tiene Colombia es que esto le ha permitido aproximarse a la equidad en salud. Y yo sé que siempre estamos tratando de pararnos desde salud, pero lo voy a decir de esta forma. Colombia lo que tiene son inequidades estructurales
por su configuración regional. No en salud, en todo, en educación, en vías, en cualquier sector que usted separe, en vivienda. Nuestras inequidades son estructurales y son asociadas a esta complejidad de territorio y de culturas y al centralismo que tenemos. Por lo tanto, lo que ha hecho el sistema de salud, si uno se sale de salud y lo mira de forma relativa a otros sectores, es cerrar esas inequidades. Lo segundo que quisiera mencionar es que tener un único modelo en Colombia es una machera. Claro, tenemos subsidiado y contributivo, pero funcionan en términos de beneficios para la gente muy parecidos. Yo no quisiera imaginarme que vamos a crear un modelo solo para esas entidades territoriales donde aparentemente este modelo que tenemos no funciona. Y ahí vuelvo a la paradoja, doctor Montejo. Si acaban la ley 100 y crean la ley 300, vamos a seguir siendo descentralizados. ¿Qué capacidades tienen las secretarías de salud del Bichada, del Guaviare, del Chocó, que sean más fuertes que las capacidades que pueden tener otros agentes? Yo dejo esa pregunta. Y me da pena decir lo que voy a decir, pero no comparto su premisa totalmente. Durante años he visto el trabajo de la nueva EPS en los territorios. Conozco el trabajo de personas que llegan a las 7 de la mañana y realmente llegan a las 6 y trabajan 12, 14 horas por esos territorios. Y hacen un esfuerzo genuino de montar modelos para entender esos territorios. Pero los sistemas de salud son un reflejo de las sociedades que los diseñan, los usan y los controlan. Durante el tiempo de trabajo en el ministerio, y les consta a algunas de las personas que veo en el chat, trabajamos intensamente con La Guajira. Tuvimos 4 gobernadores presos y alrededor de varios secretarios de salud. Trabajamos intensamente con San Andrés. Creo que todos los gobernadores con los que trabajamos están presos y algunos de los secretarios de salud. Trabajamos con alcaldes y gobernadores del Chocó. Y desafortunadamente también hubo problemas. Entonces yo quisiera salirme de la visión romántica de que vamos a acabar las EPS para darle a las entidades territoriales unas competencias para las cuales no tienen capacidades. Yo creo que es importante cambiar el debate de la liquidación de las EPS. Hay que dar instrumentos de transición, porque el debate no puede ser que estamos liquidando a las malas y entonces es malo liquidar EPS, no. Hay que darles instrumentos a las que lo hacen mejor para que puedan asumir las liquidaciones de las que tenemos que depurar. Y hay que crear mecanismos de supervisión y gestión para lograr llevar esas EPS a los territorios. Pero tendría que haber muchos cafés y muchos minutos más en este conversatorio para que después de haber recorrido estas 37 entidades territoriales, me dijeran que una entidad territorial en una zona marginada, llena de inequidades estructurales, tiene más capacidades que una de las EPS, por lo menos la nueva EPS, que hace un esfuerzo enorme por llegar a esas regiones y ha logrado cosas tangibles en los últimos 10 años desde que se liquidó Caprecom, perdón, de los últimos 7 años. Empezando porque creo que ninguno de ustedes recuerda un escándalo de corrupción de la nueva EPS en ninguna región. Eso solo es un logro enorme porque no se están robando la plata de la salud de los colombianos. Paro ahí, Arturo, porque podría seguir toda la noche y me enredo después políticamente. Muchísimas gracias, Diana Pinto y Iván Darío González. Y regreso la palabra a Luis Gabriel. Luis Gabriel. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Diana, Iván Darío, por darnos a conocer sus opiniones, por transmitirnos el conocimiento de implementación, que esta comunidad de práctica precisamente lo que pretende es transmitir conocimiento de implementación. Yo no sé, antes de cerrar, sé que del departamento de Caldas quieren hacer una intervención. No sé si le podemos abrir los micrófonos al doctor Carlos Rivera. Un minuto, doctor Carlos, porque ya tenemos que cerrar. Creo que quieren comentar sobre la atención primaria social muy rápido. Doctor Rivera. Buenas tardes.
Un minuto, por No, favor. era Gracias. era por si de pronto había como preguntas o comentarios con respecto a la estrategia de atención primaria social en el departamento. Como el doctor Norberto no puede estar, si de pronto hay alguna pregunta, yo hago parte pues como del equipo ahí de APS, entonces podría de pronto colaborar con algún comentario complementario si se requiere. Vale, muchas gracias. Bueno, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero si hay preguntas o comentarios adicionales para el Departamento de Caldas, podemos direccionarlas a través del doctor Norberto y podemos incluso habilitar para que en el sitio Salud Derecho incluso podamos publicar algunas respuestas. Háganoslas llegar, por favor. Las estamos recopilando en el chat. Si vemos una pregunta a responder, las direccionaremos. Muchas gracias, siendo respetuosos del tiempo. Damos por terminado esta sesión, agradeciéndole al equipo técnico y facilitador de PHCPI, Janet, Juliet, Juan Carlos, muchas gracias. También a Manuela por el auspicio de este evento. Y los invito a aquellos que no hayan registrado su nombre en esta comunidad, hacerlo a través de www.saludderecho.net. Y además quiero hacerles una cordial invitación porque en el marco de las actividades que realiza PHCPI en Colombia, vamos a tener una sesión presencial el próximo martes 1 de noviembre de 8 a 10 de la mañana en el Hotel Corferias, Bogotá Corferias, Hilton, Bogotá Corferias. Es una comunidad de práctica de PHCPI, del Joint Learning Network for Universal Health Coverage, y en donde el aliado técnico Research for Development también está facilitando esta sesión junto con el Banco Mundial. Se van a presentar la experiencia del Hospital del Tambo como red de atención primaria en salud en el Cauca. Esta comunidad de práctica, que es diferente a esta, está terminando, pero vamos a capitalizar esos conocimientos que se generaron en el acompañamiento de varios meses con este hospital en Colombia. Y también van a hacer presencia algunos pares de aprendizaje de Colombia, de Costa Rica, de Ghana, de Kenia. Esto es un evento satélite en el marco del Simposio Mundial de Investigación de Sistemas de Salud que habrá la próxima semana en Bogotá. Muy cordialmente invitados, regístrense por favor, pueden atender allí directamente también al evento y seguro emplearíamos las posibilidades de compartir y aprender sobre redes de atención primaria, que como vimos hoy es un elemento importante a considerar en la innovación de políticas en atención primaria en salud. Con esto finalizo y pronto estaremos dándoles información de nuestro próximo webinar de noviembre. Una feliz noche para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Luis, Oscar, Diana y a todos. Iván, Diana, gracias por acompañarnos, Oscar.